La Gran Pirámide fue creada como lugar de descanso final para el monarca del antiguo Egipto, Keops. Según la leyenda, el líder francés Napoleón entró en la Gran Pirámide y volvió a salir con un aspecto tembloroso y súper pálido. Nunca reveló lo que vio dentro, pero se dice que lo que fuese le afectó para el resto de su vida. Cuando Napoleón entró en la pirámide, habría atravesado un pasillo muy estrecho y ascendente. Luego habría pasado por otro pasillo conocido como la Gran Cámara. Este habría sido mucho más alto que el anterior y también estaría empedrado. Luego habría llegado a la Cámara del Rey, la pieza central de la Gran Pirámide que estaba revestida de enormes bloques de granito, pero no habría tenido un aspecto tan grandioso como podríamos imaginar. No hay jeroglíficos decorando sus paredes, ya que los egipcios no empezaron a decorar las cámaras funerarias de las pirámides hasta mucho después. Las tumbas del faraón en el interior de la pirámide también habrían estado llenas de tesoros, desde trozos de oro hasta las joyas más caras del mundo. Pero todo esto habría sido saqueado hace mucho tiempo. Lo único que probablemente habría quedado ahí dentro sería un enorme sarcófago, que alguna vez habría contenido a la momia del rey. También tendría que pasar por la cámara de la reina, aunque lo más probable es que esta sala no albergara a ninguna reina, ya que las pirámides solían construirse para una sola persona. Desde aquí salen unos misteriosos túneles. A día de hoy nadie sabe en realidad para qué están ahí. Y no es lo único misterioso y espeluznante que pudo encontrar Napoleón, ya que las historias de faraones que dejaban antiguas maldiciones en las pirámides se remontan a tiempos pasados. Muchas pirámides tenían advertencias escritas en el exterior que hablaban de cosas horribles que le sucederían a quienes entraran y perturbaran la paz. Puede que no sepamos qué fue exactamente lo que encontró Napoleón en la Gran Pirámide que tanto le asustó, pero sabemos con seguridad lo que se encontró en la tumba de Tutankamón. Tutankamón fue un antiguo faraón egipcio que solo tenía 8 o 9 años cuando subió al trono. Se convirtió en un fenómeno cultural cuando se descubrió su tumba casi intacta en 1922. Su pirámide se encuentra en el Valle de los Reyes en Tebas, la actual Luxor en Egipto. A diferencia de la Gran Pirámide, la tumba de Tutankamón estaba cubierta de hermosas decoraciones en la pared. Las paredes contaban la historia de cómo viajaría a la otra vida a través del inframundo. Los egipcios creían que todas las personas tendrían que hacer este viaje, por lo que llenaban sus tumbas con objetos y pinturas para ayudarles a llegar ahí. También había hechizos pintados en las paredes. Creían que esto ayudaría a la gente a pasar al siguiente reino. Este viaje sería bastante largo y por esa razón, los antiguos egipcios también llenaban las pirámides con comida. La pirámide de Tutankamón estaba llena de 8 cestas de fruta. Incluso se encontró ahí algo llamado fruta de jengibre. Las habitaciones estaban repletas de muebles, estatuas, ropa y báculos, entre otras muchas cosas. Es probable que en las pirámides también se encuentren muchas ropas y joyas caras. Los antiguos egipcios querían que sus antepasados viajaran con estilo al más allá. Pusieron a Tutankamón en su última morada con más de 50 prendas de vestir, todas de la más alta calidad. Había túnicas, pañuelos, guantes y tocados y un montón de joyas. Se encontraron pulseras, colgantes, collares, anillos y escarabajos de protección. Cada uno de ellos estaba hecho de oro o piedras preciosas. También había abanicos hechos de plumas de avestruz para mantener al viejo faraón fresco bajo el caluroso sol egipcio. Pero la temperatura dentro de las pirámides nunca superó los 20 grados centígrados. Los antiguos egipcios desarrollaron un sistema de aire acondicionado muy fresco que aún hoy en día no entendemos del todo. La pirámide de Tutankamón también contenía 130 bastones hechos de ébano, marfil, plata y oro para ayudarle en su viaje. Había 3 carruajes escondidos por si se cansaba de tanto caminar. También pusieron 11 remos de barco dentro, pero no había rastro de ningún barco. Las pirámides estarían llenas de los aromas y perfumes favoritos del faraón. Durante la excavación de la pirámide de Tutankamón, pronto quedó claro que había sido robada en la antigüedad. Había daños en las puertas y restos de aceites en frascos vacíos. Parece que alguien asaltó la pirámide en busca de oro y de las esencias, perfumes y aceites que se habían dejado para el rey Tut. Todavía quedaba en un frasco algo de perfume hecho con aceite de coco e incluso parece que al faraón Tutankamón le gustaban los juegos de mesa. Había un juego de viaje de marfil de Senet en su pirámide. Aunque no sabemos con certeza cómo se juega, hemos averiguado que era una especie de versión egipcia antigua del backgammon.
Parece que se trataba de un juego para 2 jugadores en el que el objetivo era expulsar a tu oponente del tablero, aunque no estamos seguros de con quién debía jugar la momia de Tutankamón. Los antiguos egipcios tenían algunos rituales que pueden parecernos bastante extraños. Por ejemplo, solían afeitarse las cejas y perdían un gato, así que no es de extrañar que pusieran cosas muy raras dentro de las pirámides. Los arqueólogos descubrieron una colección de gatos momificados y escarabajos en pirámides que datan de hace más de 4000 años. Se encontraron en las pirámides de Saqqara, que están al sur de El Cairo. También encontraron un montón de kits de maquillajes y espejos en su interior. El maquillaje lo llevaban con orgullo tanto hombres como mujeres en el antiguo Egipto. El delineador de ojos era el cosmético más popular. La piedra de Rosetta fue uno de los mejores descubrimientos realizados en las pirámides. Fue encontrada por nuestro hombre, Napoleón Bonaparte, y su equipo. Es una roca de granito negro que data del año 196 a.C. Está transcrita en griego, demótico y jeroglífico. Cuando se tradujo en 1822 obtuvimos la clave para entender los jeroglíficos del antiguo Egipto por primera vez. El descubrimiento de la momia de la reina Hatshepsut en 1903 cambió para siempre nuestra comprensión de los egipcios. Después de su muerte, su sucesor, Tutmosis III, eliminó la mayor parte de las pruebas de su reinado, por lo que básicamente no sabíamos nada de la primera gran líder femenina de Egipto. Ahora se ha convertido en una de las pocas y más famosas faraonas de Egipto. El faraón Keops llegó a tener un barco completamente desarrollado en su pirámide. Los arqueólogos descubrieron más de 1200 piezas de un barco gigante cerca de la Gran Pirámide de Giza. Volvieron a ensamblar el barco y este tiene unos 45 metros de largo. Lo más probable es que se trate de una barca solar que fue diseñada para transportar al rey resucitado con la deidad Ra. Dato curioso, la pirámide de Giza es la última que queda de las 7 maravillas del mundo antiguo. Las otras 6 eran los jardines colgantes de Babilonia, el Coloso de Rodas, el templo de Artemisa, el mausoleo y la estatua de Zeus. Esta pirámide fue también la estructura hecha por el hombre más alta del mundo durante 3800 años y es la pirámide más grande de Egipto. Se necesitaron 2,3 millones de bloques de piedra caliza, algunos de los cuales pesaban 80 toneladas. Se necesitaron 100.000 trabajadores y 23 años para construirla. Su altura original era de unos 147 metros. En 2017 los arqueólogos descubrieron algo extraño en la Gran Pirámide de Egipto. Hay un vacío oculto de al menos 30 metros de largo y nadie sabe en verdad por qué está ahí o qué hay en su interior. El extraño vacío es la primera estructura interior descubierta en la pirámide de 4500 años de antigüedad desde el siglo XIX. Los científicos usaron rayos cósmicos para detectar al enorme agujero, pero aún no están cerca de descubrir qué hay adentro. Los antiguos egipcios pusieron mucho cuidado en la construcción de las pirámides, y todo estaba estratégicamente colocado y estructuralmente sólido, por lo que es muy improbable que este agujero se deba a la caída de bloques con el paso del tiempo. Muchas pirámides también contenían pequeñas figuras modelo llamadas Ushebti. Estas representaban a los asistentes. Se creía que cobrarían vida para servir a los faraones en el más allá. Pero es increíble que todas estas cosas de hecho quepan en el interior. En realidad no hay mucho espacio dentro de las estructuras. La mayor parte es roca. Uno de los lugares más inexplorados y misteriosos de la Tierra está a la vista. Es uno de los monumentos más majestuosos de la humanidad. La maravilla del mundo antiguo esconde un secreto que los científicos y arqueólogos aún no pueden resolver. Se trata de la Gran Esfinge de Giza, en Egipto. La enorme escultura de un león con cabeza humana fue tallada en la roca hace unos 4500 años. Los científicos aún no saben la fecha exacta de su creación y tampoco quién la construyó y para qué. Hay muchas suposiciones y teorías, pero ninguna se ha confirmado. La mayoría de la gente ha visto a esta majestuosa escultura en fotografías o en la realidad, pero casi nadie sabe lo que se esconde debajo de ella. La estatua de la Esfinge fue tallada en una sola pieza de piedra caliza. Estaba pintada. Los restos de pigmento de color en la superficie lo demuestran. En un pasado lejano, la Esfinge tenía un aspecto mucho más brillante y colorido que el que vemos ahora. Pero incluso después de miles de años, su grandeza no ha disminuido. Y, por cierto, Esfinge no es su nombre real. Lo inventaron los griegos unos 100 años o más después de su creación.
Inicialmente los egipcios llamaban a la estatua Horem Ayet. Hay muchas leyendas y teorías que dicen que la esfinge está ahí por una razón. Es como un perro guardián que custodia la tumba del faraón y los secretos del antiguo Egipto. Estas leyendas se hicieron más plausibles cuando los arqueólogos descubrieron entradas ocultas a los pies de esta. Creen que estos pasajes secretos son el comienzo de los túneles que conducen a las salas con tesoros. En Internet se pueden encontrar muchas historias que afirman que la esfinge esconde el Salón de los Registros, un depósito lleno de conocimientos antiguos y secretos. Se supone que uno de los principales artefactos de este depósito son los registros del antiguo estado mítico de la Atlántida. Según las leyendas, toda la biblioteca de esta ciudad fue trasladada bajo la esfinge. La entrada a esta biblioteca debe estar situada junto a la pata derecha. Muchos arqueólogos intentaron encontrar esta entrada, pero se quedaron con las manos vacías. Además, hay muchas imágenes con diagramas detallados de la ciudad subterránea que consiste en una red de túneles y cámaras bajo la esfinge. Alguien dice que hay estructuras tan altas como edificios de 12 pisos que se esconden bajo tierra. Pero no hay pruebas de ello. Los arqueólogos, incluso después de milenios, siguen explorando la misteriosa escultura. Al mismo tiempo, muchos egipcios no quieren saber más sobre la esfinge. Les aterra la idea de despertar algo sobrenatural. En 1998, los científicos descubrieron túneles que conducían a cuevas vacías bajo la esfinge. Encontraron evidencia de excavaciones anteriores ahí. Es muy posible que alguien lograra encontrar los tesoros y se los llevara. Algunas personas creen que los egipcios hallaron algún tipo de artefacto bajo la esfinge que tiene el poder de tecnologías avanzadas desconocidas. Es tan poderoso que puede cambiar el curso de la historia. Por supuesto, la mayoría de las teorías son solo cuentos de hadas de los fanáticos de la conspiración, pero es un hecho confirmado que la esfinge esconde un sistema de cuevas y habitaciones. Hay tantos rumores en torno a ella que es imposible entender qué es verdad y qué es falso. En cualquier caso, es difícil y peligroso estudiar la escultura porque las excavaciones activas pueden destruirla. Entonces, la entrada a las salas subterráneas puede quedar bloqueada por las rocas y perderse para siempre. Además, para seguir explorando se necesita mucho dinero y la financiación no siempre es fácil de encontrar. La razón principal es demasiado arriesgado. No hay garantía de que la gente pueda salir de los laberintos subterráneos. Por estas razones, los científicos y arqueólogos llevan mucho tiempo explorando esta majestuosa estructura. Otro famoso monumento arquitectónico con un secreto es el Monte Rushmore en Dakota del Sur. Todo el mundo admira las imágenes de los rostros de los presidentes de Estados Unidos, talladas en la roca, pero pocos saben que hay una sala secreta escondida detrás de la cabeza de Abraham Lincoln. El arquitecto del Monte Rushmore quería tallar en la roca placas con el registro de las principales etapas de la historia del país, pero su plan era demasiado complicado de llevar a cabo. Entonces le ofrecieron hacerlo a una escala mucho menor, construir una sala secreta dentro de la montaña. La idea era guardar estos conocimientos para que las generaciones futuras recordaran siempre la historia de su país. Por desgracia, el arquitecto no tuvo tiempo de terminar su obra. La construcción se detuvo durante varias décadas. Pero a finales de los 90 el proyecto se reanudó. Se colocaron en la sala paneles de esmalte de porcelana que representan la historia de los Estados Unidos. Es posible que éstas se guarden ahí para siempre, pero la gente no puede verlas, al menos por ahora. La sala es inaccesible para los turistas ya que es muy difícil entrar en ella. Otro cuarto secreto se encuentra en el Empire State Building. Más concretamente, ni siquiera es una habitación, sino un lugar en el que se pueden tomar fotos geniales. Casi todos los turistas se reúnen en la plataforma de observación del piso 86 para disfrutar de una impresionante vista de Manhattan, pero hay otra cubierta con ventanas panorámicas en la planta 102. Ahí hay mucha menos gente porque casi nadie conoce ese lugar. Afortunadamente, el acceso a esta cubierta está abierto a todo el mundo. Seguramente no tendrás que esperar mucho tiempo en la fila para sacarte una foto. Te sentirás especial por estar en un lugar tan secreto donde casi no hay gente, pero el sitio más genial está aún más arriba, en la planta 103.
Se trata de una amplia plataforma de observación donde los famosos se toman fotos. No es un lugar público, pero si conoces a la gente adecuada, puedes llegar hasta ahí. Casi no hay medidas de seguridad en el lugar, solo una plataforma baja entre tú y un abismo. Por eso se prohíbe la entrada de multitudes. No es tan fácil llegar ahí, y es poco probable que lo consigas sin un guía. En primer lugar, tienes que elegir el ascensor correcto que te llevará hasta ahí. Después atravesarás varias salas de ingeniería llenas de tuberías, paneles eléctricos y otros elementos técnicos. La parte final de tu camino es un conjunto de escaleras dentro de un pequeño pasillo. Y aquí estás, en la cima de Nueva York. Ahora estamos en París. ¿Ves la Torre Eiffel? En su interior hay restaurantes y plataformas de observación, pero si te esfuerzas puedes encontrar un departamento secreto. Ahora es un museo, pero se construyó para que la gente pudiera vivir en él. El arquitecto de la torre, Gustave Eiffel, lo creó en 1889 para sí mismo. Está casi en la cima de la torre. Imagínate la hermosa vista que observaba cada día. Fue el primer y único inquilino. Nadie más podía acceder a este lugar. Cuando el arquitecto falleció, el departamento permaneció vacío durante mucho tiempo. Hace poco lo restauraron y convirtieron en un museo. En su interior se recrea la época del siglo pasado. Incluso han colocado en la sala figuras de cera de Gustave Eiffel, su hija y el inventor estadounidense Thomas Edison. Este lugar está lleno de un flujo interminable de pasajeros, oficinistas que llegan tarde, visitantes de otras ciudades, ruidos, silbidos de trenes. En la terminal Grand Central de Nueva York, entre todos estos sonidos se puede escuchar una pelota golpeando una raqueta, si se está en el lugar adecuado. En el interior de esta se esconde una auténtica cancha de tenis. Pertenece a un club que organiza partidos corporativos para los empleados de muchas empresas. Se inauguró en los años 60. Ahora nos trasladamos a Londres, a Charing Cross Road. No es fácil encontrar un lugar secreto aquí. Para eso necesitas mirar minuciosamente a tus pies. ¿Ves estas rejillas de alcantarillado en el asfalto? Dentro de ellas puedes notar dos señales con el nombre de Little Compton Street. ¿Sí? ¿Hay otra calle justo debajo de ti? Desapareció de todos los mapas a finales del siglo XIX. Charing Cross Road se construyó sobre ella. Las señales de identificación que ves son parte de los antiguos túneles de ingeniería. Hay otro lugar interesante en Londres. Está situado en la esquina sureste de Trafalgar Square. A primera vista parece una gruesa farola, pero hay muchos turistas paseando. Te acercas y te das cuenta de que una persona puede caber fácilmente dentro del poste. La farola no pertenece a un electricista, sino a un policía. Sí, es la comisaría más pequeña del mundo. Se construyó en los años 30 y se utilizó como puesto de vigilancia. Los agentes tenían que sentarse ahí de uno en uno y vigilar Trafalgar Square, que siempre atraía a muchos carteristas y todo tipo de criminales. Hay misteriosas burbujas de plasma flotando alrededor de las pirámides de Giza. Por extraño que pueda parecer, aclaremos algo desde el principio. Aquí no está sucediendo nada extraterrestre. Las burbujas de plasma son anomalías climáticas que se forman en una capa de la atmósfera terrestre llamada ionosfera. Esta es una capa invisible que rodea nuestro planeta y se extiende aproximadamente desde los 80 hasta los 643 kilómetros por encima de la superficie terrestre, justo en el límite del espacio. En esta capa, el Sol, siendo la gran fuente de energía que es, calienta los gases dividiéndolos en partículas eléctricamente cargadas llamadas plasma. Aquí es donde se pone interesante. Por la noche, más específicamente cerca del ecuador, estas partículas cargadas se alteran. Y cuando un grupo de ellas desaparece de repente al mismo tiempo, se forma lo que llamamos una burbuja de plasma. Imagínalo como un gran bolsillo vacío donde el plasma falta o su cantidad está reducida. Pero solo se considera una burbuja de plasma si este fenómeno ocurre a gran escala, típicamente de unos 100 kilómetros de tamaño. Si ya estás preparando tu maleta para ir a Egipto y has puesto binoculares para mirar las puntas de las pirámides, lamento decirte que no podemos ver estas burbujas de plasma a simple vista. Todo esto ocurre muy por encima de nuestras cabezas, completamente invisible para nosotros.
Los científicos necesitan usar equipos especiales como el radar ionosférico de largo alcance de latitud o LARIT para detectar estas burbujas. Esta tecnología avanzada ayuda a los investigadores a seguir y a observar el movimiento y la formación de burbujas de plasma en tiempo real. Esta formación, por cierto, puede ser desencadenada por tormentas solares. Eso nos lleva a noviembre de 2023, cuando ocurrió una impresionante tormenta solar. En una escala de 1 a 5, esta fue clasificada como G3, lo que se considera un evento fuerte. Las tormentas solares ocurren cuando las manchas solares, que son básicamente áreas más frías y oscuras en la superficie del Sol, liberan estallidos de energía al espacio. Estas erupciones provocaron varias tormentas geomagnéticas en la Tierra. Aunque esto pueda sonar apocalíptico, no alteró demasiado nuestra vida diaria. De hecho, fue una gran noticia para los observadores del cielo, ya que la tormenta solo creó impresionantes auroras, y la aurora boreal se pudo ver tan al sur como Grecia y Turquía. Pero esta tormenta en particular del 2023 también tuvo una consecuencia interesante. Provocó la burbuja de plasma más grande jamás registrada sobre el radar chino. Este fenómeno fue tan masivo que cubrió regiones tan distantes como las pirámides de Egipto y las islas Midway en el Océano Pacífico. Ahora bien, esa es una distancia enorme y es un asunto importante para la ciencia. Y eso es porque las burbujas de plasma son una amenaza creciente para la tecnología moderna. Los expertos dicen que puede interrumpir las comunicaciones por satélite y los sistemas GPS. Así que si estás usando Google Maps o Waze y de repente no puedes determinar tu ubicación, una burbuja de plasma podría ser la culpable. Genial, ahora sabemos qué está ocurriendo con esas burbujas detectadas sobre las pirámides de Giza. Pero las cosas se ponen aún más extrañas dentro de esta gran construcción. Aparentemente la Gran Pirámide de Giza tiene la capacidad de concentrar energía electromagnética en su interior. Hace un par de años un grupo de investigadores decidió ver qué sucedería si tomaban esta antigua arquitectura y la sometían a ondas de radio. Es decir, ondas similares a las que usa tu teléfono pero en una escala mucho mayor, de hasta 580 metros de longitud. Pero como no podían simplemente comenzar a lanzar ondas de radio a la pirámide real, hicieron lo siguiente mejor: modelado por computadora. Utilizando estas simulaciones, los investigadores descubrieron algo increíble. La Gran Pirámide en realidad puede concentrar energía electromagnética en sus cámaras internas, así como debajo de su base donde se encuentra una cámara inacabada. Y cuando digo concentrar, me refiero a algo así como atraparlo. Por ejemplo, cuando gritas en una cueva, escuchas el eco de tu voz, ¿verdad? Las ondas sonoras no simplemente desaparecen, rebotan y se enfocan. De manera similar, cuando las ondas de radio golpean la pirámide, no solo atraviesan o rodean la estructura. En su lugar son absorbidas, rebotan y se enfocan dentro y debajo de la construcción. Pero nuestra lista de fenómenos misteriosos que rodean a las pirámides egipcias no termina ahí. Dentro de la pirámide hay un pasaje largo y estrecho que conduce a lo que se conoce como la Cámara del Rey. Esta sala se encuentra en el centro de la pirámide y se cree que fue el lugar de descanso final del faraón Keops, el antiguo líder egipcio que encargó toda esta estructura hace más de 4000 años. Cuando los visitantes entran en la Cámara del Rey, normalmente dos cosas los impactan: la increíble acústica de la sala y su estructura pesada e imponente que está completamente revestida de granito rojo. Recientemente los científicos comenzaron a conectar estos dos hechos. Algunos investigadores ahora creen que la Cámara del Rey podría atrapar o captar la energía sonora generada en otras partes de la pirámide. En otras palabras, esta sala podría haber sido diseñada para amplificar el sonido de una manera que ninguna otra cámara en la construcción puede. Para probar esta teoría, los investigadores llevaron a cabo un experimento donde cantaron en la Cámara de la Reina, que se encuentra justo debajo de la Cámara del Rey. Y aquí es donde la historia se pone interesante. La música no se podía escuchar en las salas subterráneas inferiores de la pirámide, pero sonaba fuerte y clara en la Cámara del Rey. Una posible explicación para esto es el tipo de piedra utilizada en la Cámara del Rey: el granito rosa. El granito es conocido por sus propiedades piezoeléctricas, lo que significa que puede absorber energía de su entorno, como las vibraciones sonoras, y convertirla en energía eléctrica. Esto sugiere que la acústica única de la cámara podría deberse a algo más que solo la forma de la sala. Podría ser que el propio granito desempeñe un papel en la amplificación y concentración de las ondas sonoras. Según los científicos, estos descubrimientos abren un campo de investigación completamente nuevo sobre el potencial de la pirámide. ¿Podrían los antiguos egipcios haber aprovechado de alguna manera la energía creada por las ondas sonoras o incluso las vibraciones naturales de la Tierra?
Puede parecer descabellado, pero considerando que las propiedades piezoeléctricas del granito están bien documentadas en la ciencia moderna, no es del todo imposible. ¿Quién sabe? Tal vez solo hayamos arañado la superficie de lo que las pirámides eran realmente capaces de hacer. Hablando de apenas rascar la superficie, hay aún más en qué pensar como ¿cómo las pirámides acabaron en una ubicación tan perfecta? Parece que los constructores alinearon la Gran Pirámide con los puntos cardinales, lo que significa que sus lados están casi perfectamente alineados con las 4 direcciones principales: norte, sur, este y oeste. Existen muchas teorías sobre cómo lo hicieron, pero un estudio sugiere que los egipcios podrían haber usado el equinoccio de otoño para lograr esta alineación perfecta. Durante el equinoccio, el sol sale y se pone directamente en el este y el oeste. Es probable que esto les haya facilitado a los constructores usar la posición del sol como guía. Al observar el sol durante este periodo, podían asegurarse de que las pirámides estuvieran posicionadas correctamente. Si consideramos todas estas cosas extrañas acerca de las pirámides, me refiero a su alineación perfecta, la capacidad de concentrar ondas de radio y los materiales utilizados en las cámaras que podrían generar energía eléctrica. ¿Podría ser que el verdadero propósito de las pirámides sea en realidad mucho más complejo que simplemente ser tumbas? Bueno, Nikola Tesla lo pensaba así. Se dice que el famoso inventor e ingeniero estaba un poco obsesionado con las pirámides de Egipto y se preguntaba si podrían ser en realidad enormes transmisores de energía. Creía que la forma y posición de las pirámides podría ayudarles a funcionar como grandes generadores capaces de producir energía libre e ilimitada. Algunos investigadores coinciden con Tesla y creen que estos monumentos masivos podrían haber sido diseñados como enormes plantas de energía. Según su teoría, los constructores podrían haber descubierto cómo mover iones, esas partículas cargadas eléctricamente en la atmósfera, colocando materiales como cobre, oro y plata alrededor de las pirámides. Así que definitivamente es posible que los antiguos egipcios hayan creado una fuente de energía sostenible y renovable. Aunque es una idea muy interesante, no hemos podido confirmar esta teoría y el verdadero propósito de las pirámides sigue siendo uno de los mayores misterios de la humanidad. ¿Qué hace un barco en medio de un desierto? Esperarías encontrar una embarcación marina más cerca de la costa. Esta es la pregunta que los arqueólogos se hicieron durante décadas. En 1988 hubo una tormenta cerca de uno de los sitios arqueológicos más importantes del antiguo Egipto. Una estructura de madera emergió de la arena. Había sido ahuecada por las termitas. Los científicos estaban decididos a resolver el misterio. En el año 2000 comenzaron a excavar el sitio cerca de Abidos. Un equipo estadounidense de expertos pronto descubrió un barco que medía 21 metros de largo. Y no estaba solo. En total, había 14 barcos reposando ordenadamente uno al lado del otro. Era imposible desenterrar por completo los barcos debido a su mal estado. Por suerte, la madera estaba bien conservada para obtener una muestra. Los análisis revelaron que los barcos tenían alrededor de 5.000 años de antigüedad, la flota más antigua en la historia humana hasta la fecha. La época de su construcción precede a las pirámides de Giza por medio milenio. Cada barco de la flota reposaba en una bóveda que se adaptaba a sus dimensiones. La sala tenía 1/3 del tamaño de una cancha de tenis. Tenía muros de ladrillo de barro que presentaban más de 120 dibujos de barcos. Los antiguos egipcios los grabaron en paredes encaladas que estaban excelentemente conservadas. Los científicos han conocido estas misteriosas cámaras desde hace más de un siglo. Un arqueólogo británico, Arthur Weigall, se topó con una estructura extraña al oeste del río Nilo. Su equipo logró vislumbrar las paredes interiores. Lamentablemente, una sección del techo colapsó, por lo que tuvieron que cancelar la exploración. Los investigadores abandonaron el sitio, pero su ubicación permaneció en los mapas. La posición de los barcos primero llevó a los científicos a pensar que descansaban sobre un banco del poderoso Nilo. Pero había un problema con esta teoría. Hoy en día, el río fluye casi 11 kilómetros al oeste de Abidos. Estudios adicionales del terreno circundante mostraron que el Nilo no cambió su curso a lo largo de la historia. Además, si los barcos flotaran cerca de un muelle, estarían en posiciones inestables. Los 14 barcos de Abidos estaban perfectamente paralelos entre sí. Solo había una conclusión posible.
Alguien los había colocado intencionalmente de esa manera, con mucho esfuerzo. Cada barco tenía espacio suficiente para 30 remeros. Estas embarcaciones podían flotar, no eran modelos, pero los académicos aún no saben si realmente navegaron por algún cuerpo de agua en el antiguo Egipto. Esto no disminuye la importancia del hallazgo. Anteriormente, los arqueólogos solo encontraron modelos a pequeña escala. Solo en la tumba del rey Tutankamón había 35 modelos de barcos. Durante mucho tiempo, estas figurillas fueron las únicas pistas sobre cómo eran las embarcaciones del antiguo Egipto. El diseño de los barcos confirma que eran auténticos. Son los ejemplos más antiguos que se conservan de barcos construidos. Los pueblos de antes construían embarcaciones primitivas ahuecando grandes troncos de árboles. La alternativa era usar juncos que eran atados entre sí para formar una balsa. Los barcos de Abidos tenían tablones amarrados juntos. Este fue un avance significativo en la construcción naval. Durante su época, los barcos debieron parecer impresionantes. La madera era una mercancía valiosa en ese tiempo. No había madera en el desierto. El cedro tenía que ser importado desde el Líbano. La única persona que podía permitirse tal lujo era el faraón. Estudiar la zona alrededor de la antigua flota proporcionó más respuestas. Los científicos descubrieron una estructura de adobe donde los egipcios adoraban al faraón. La fecha aproximada de construcción coincide con la de los barcos de madera. Los mismos ladrillos con los que se construyó este edificio se utilizaron para revestir la flota. En el momento de su construcción, las salas donde estaban almacenados tenían un techo. Esa es la sección que los arqueólogos encontraron a principios del siglo XX. Al igual que las momias en ataúdes, estas magníficas naves descansaban dentro de espléndidas bóvedas. El exterior de estas salas también era impresionante. Las paredes exteriores originalmente tenían un revestimiento de piedra caliza blanca. Reflejaba la luz del sol. Bajo el sol del desierto, la estructura que albergaba los barcos debía brillar desde kilómetros de distancia. Los constructores del antiguo Egipto usaron la misma técnica para cubrir las pirámides 500 años después. Hoy en día, su superficie se ve irregular, pero no siempre fue así. Cuando fueron construidas, las pirámides tenían una capa superior de fina y blanca piedra caliza. Su superficie era suave y brillaba a la luz del sol. En lugar de tener escalones, la capa exterior de las pirámides era más bien una rampa lisa. Los arqueólogos se quedaron con una última pregunta. ¿Qué faraón poseía la flota? La respuesta estaba a solo 1,5 kilómetros del sitio. Allí descansaba la tumba de un faraón de la quinta dinastía, Sesostris III. Su época y estilo de construcción coincidían con los de las cámaras con barcos. El final de su reinado podría explicar cómo los barcos terminaron en medio del desierto. El faraón probablemente falleció en el norte de Egipto. Luego, su cuerpo fue transportado por el Nilo hasta Abidos en una maravillosa procesión de barcos decorados. Los barcos fueron posteriormente dejados en cámaras cerca del lugar de descanso final de su propietario. Esto tenía un significado simbólico. En el sistema de creencias de los antiguos egipcios, los barcos desempeñaban un papel clave. Su deidad suprema era Ra. Él viajaba por el cielo durante el día en forma del sol. Durante la noche, navegaba por el inframundo en una barca solar. El faraón se identificaba con Ra. Por eso necesitaba barcos en el más allá. Esa era la única forma de regenerarse, así como el sol sale todos los días por el horizonte. Esta creencia existió durante miles de años. El faraón más famoso, Keops, también tenía un barco. Los científicos lo encontraron en 1954 junto a su pirámide en Giza. Es unos 4 siglos más joven que la flota de Abidos, pero el barco de Keops era casi 2 veces más largo. La Gran Pirámide de Giza y la tumba de Tutankamón son 2 de los hallazgos arqueológicos más famosos de Egipto. Pero hay muchos más secretos ocultos bajo las interminables arenas del desierto del Sahara. En 2020, los arqueólogos encontraron una ciudad perdida allí. La han catalogado como el descubrimiento más importante desde la tumba de Tutankamón en 1922.
La ciudad de Atón tiene unos 3000 años. Los historiadores esperan que les brinde una visión única de la vida cotidiana de los antiguos egipcios. El famoso arqueólogo y egiptólogo Zahi Hawass proclamó el sitio como una ciudad dorada perdida. Atón se encuentra a unos 500 kilómetros al sur de la capital de Egipto, El Cairo. Está cerca del famoso Valle de los Reyes. Los arqueólogos encontraron primero secciones de muros de adobe que se extendían en todas las direcciones. Descubrieron habitaciones completas con herramientas de la vida cotidiana en su interior. El equipo de investigación desenterró una panadería, un barrio residencial y un distrito administrativo. Todos datan de la época en la que la civilización egipcia era la más próspera de su extensa historia. Ellos también fueron los primeros en crear objetos de hierro. En 1911, los científicos encontraron un conjunto de cuentas de hierro cerca de un pueblo del Bajo Egipto. Estos son los artefactos de hierro más antiguos conocidos. El descubrimiento es, literalmente, de otro mundo, ya que los fabricaron moldeando un fragmento de un meteorito. Las 9 cuentas fueron en su momento parte de un collar ornamentado. Ahora están ennegrecidas y corroídas, lo cual es perfectamente normal para una pieza de joyería que tiene más de 5000 años. Consisten en una aleación de hierro y níquel. Los investigadores quedaron impresionados por la habilidad de los joyeros antiguos que procesaron las cuentas. Su artesanía es aún más asombrosa cuando se piensa que no conocían el origen estelar del material. La Gran Pirámide de Giza también tiene una característica notable. Un grupo de investigación internacional investigó la respuesta electromagnética de la estructura a las ondas de radio. Encontraron que la pirámide tiene la capacidad de concentrar energía electromagnética en su interior, en especial dentro de sus cámaras, así como bajo la base de la pirámide. Ahí hay una cámara subterránea sin terminar. Parece que la respuesta electromagnética está vinculada con las propiedades de la piedra caliza, el material principal de construcción de la Gran Pirámide. Los resultados de la investigación podrían tener una aplicación práctica. Este extraordinario hallazgo mejoraría el funcionamiento de células solares y nanosensores. Secante, coseno, tangente, seno. 3,14159. Sí, ese era el cántico que escuchábamos del club de trigonometría en aquellos días. Para el resto de nosotros en la clase de matemáticas, términos como seno, tangente y pi eran simplemente desconcertantes. ¿Quién los inventó y por qué? ¿Era su único propósito complicarles la vida a los estudiantes? Pues no exactamente. La trigonometría fue inventada por los antiguos egipcios. Necesitaban este conocimiento para construir las pirámides, y lo hicieron bastante bien. La Gran Pirámide de Giza sigue en pie hoy en día, unos 4500 años después de haber sido construida. Tampoco hubo quejas, así que salgamos de ese salón de clase y emprendamos un viaje a través del tiempo para revelar los secretos detrás de la precisión de los antiguos egipcios. Aquí estás, de pie en el sitio de construcción de la Gran Pirámide a unos 15 kilómetros de El Cairo, en Egipto. Bueno, la ciudad aún no está allí, ya que estás rodeado solo por el desierto y equipos de trabajadores de construcción. Están transportando grandes bloques de piedra que pesan 2,5 toneladas cada uno. Están dentro de un trineo de madera que se apoya sobre grandes rodillos. Un equipo de 8 hombres mueve estos bloques por el suelo. Inmediatamente piensas en los rodillos de una caja registradora de supermercado. El principio es exactamente el mismo, pero a una escala mayor, mucho mayor. Los científicos estiman que los egipcios utilizaron 2,3 millones de estos bloques solo en la Gran Pirámide. Y el bloque que está frente a ti es uno de los más livianos. Los más pesados llegaban a pesar hasta 15 toneladas. Pero ¿de dónde vinieron todos estos bloques? La mayoría de ellos se originaron en canteras alrededor de Giza. Pensarías que eso no es tan impresionante, pero espera escuchar cómo los ingenieros antiguos transportaron el granito utilizado en la construcción a más de 804 kilómetros hasta la pirámide. No había ferrocarriles ni carreteras en ese entonces, pero el poderoso Nilo siempre estuvo ahí. Los investigadores incluso creen que los egipcios excavaron un canal para conectar el Nilo directamente con el sitio de construcciones de las pirámides. Todo lo que tenían que hacer entonces era esperar a que comenzara la temporada de inundaciones y ¡voilà! El aumento en el nivel del agua hacía flotar los pesados bloques de piedra por ellos. Pero, ¿cómo levantaban las enormes piedras en tierra firme para apilarlas hasta la cima? ¿Utilizaban grúas gigantescas? Los antiguos egipcios resolvieron este problema literalmente hablando.
Uno de los trabajadores ahora está apuntando a la enorme rampa que rodea la pirámide que están construyendo. Así es como un camino de montaña zigzaguea hasta la cima. Si la rampa fuera directamente a la cima de las pirámides, entonces los trabajadores no podrían arrastrar los bloques de piedra a lo largo de ella. Sería demasiado empinada. Los científicos han calculado que un 8% podría ser la inclinación máxima, así que los antiguos egipcios simplemente extendieron la rampa alrededor de la pirámide. Nuevamente, estas son todas teorías, ya que la rampa podría haber estado dentro de la pirámide como sugieren algunos investigadores. El método exacto de construcción sigue siendo un misterio custodiado por la Esfinge. Y ese es su verdadero nombre, ¿verdad? Incorrecto, ya que la Gran Esfinge es simplemente el alias de la estatua. ¿Sabes? Ese nombre que los escritores usan cuando quieren ocultar su verdadera identidad, o el nombre artístico de un cantante. El nombre real de la Esfinge, Orem Akhet, traducido del egipcio, significa Horus en el horizonte. Este era el nombre de la deidad egipcia del cielo. La senda del misterio no termina allí cuando un hombre pasa junto a ti con un balde de pintura. Va a agregar un toque de color a la Gran Esfinge. Los investigadores encontraron motas de este color rojo junto a su oreja. Era una pintura muy resistente, pues había sobrevivido durante miles de años. Ahora estás parado derecho frente a la Esfinge. Miras hacia arriba. Es muy alta, ¿verdad? 20 metros para ser preciso. Resiste la tentación de tomarte una selfie. Puedes hacerlo. Ahora notas algo más. Parece que la Esfinge está en el centro de un triángulo gigante en la parte trasera. Ese es un lado de la Gran Pirámide. Y no, tus ojos no te están engañando. La Esfinge realmente se sitúa en el centro de la cara lateral de las pirámides. Aquí es donde las matemáticas son útiles. Una pirámide tiene 4 lados, llamados caras laterales. También está la quinta cara, que es la base, pero esa no es visible. Está... esperen un momento. Boca abajo. La Esfinge tiene un último misterio por revelar. Su edad. Los científicos coinciden en que el faraón Kefren construyó la Esfinge. Él gobernó después de su padre, Keops, quien había construido la Gran Pirámide cercana. Entonces, ambas estructuras fueron terminadas en torno a la misma época. Hablemos nuevamente de números. ¿Has oído hablar de Cleopatra, la princesa egipcia descrita como una mujer de gran belleza? Ella vio las pirámides, pero vivió más cerca del tiempo del primer iPhone que de la época de las personas que construyeron estas estructuras. Fascinante, ¿verdad? Puedes ver a miles de obreros a tu alrededor. Están trabajando de forma ardua para construir la tumba del faraón. Pero, ¿cuántos son exactamente? Un filósofo griego estimó que había hasta 100.000 trabajadores. Parece un número aceptable para una estructura tan gigantesca, pero no puede ser cierto. La ciencia simplemente no puede respaldar este número. Los egiptólogos cifran el total de trabajadores en 30.000. Y sí, Indiana Jones fue uno de ellos, al menos en la pantalla grande, pero llegó tarde. Los egiptólogos saben mucho sobre las pirámides, pero no todo. No es porque no quieran, sino porque aún no han desenterrado suficiente evidencia. Solo pueden suponer cómo fue el proceso de construcción. Primero, los ingenieros llegaban para elegir el lugar adecuado y hacer las mediciones necesarias. Por eso necesitaban todas estas matemáticas complejas. Luego, era momento de obtener el material, los grandes bloques de piedra que mencioné anteriormente. Cuando las embarcaciones los llevaban al lugar donde se construiría la pirámide, los trabajadores finalmente podían comenzar su labor. Operaban en grupos más pequeños, pero había al menos 2.000 de ellos cincelando y tallando en cualquier momento. ¿Suena como un sitio de construcción típico hoy en día? Eso es porque lo era, solo que hace miles de años. Es sorprendente lo que los antiguos egipcios pudieron lograr con solo herramientas de cobre y piedra. La pirámide está ahora completa delante de ti, pero ¿es la primera pirámide que vemos hoy? ¿Por qué esta estructura brilla resplandeciente bajo el sol del desierto? ¿No se supone que debería ser de un color amarillo polvoriento? Pues no. La actividad humana y los elementos han despojado completamente la capa exterior de piedras con el tiempo. Artesanos expertos pulieron estos bloques usando nada más que piedra y arena. El resultado final era una roca lisa y brillante. El día en que se completó, la Gran Pirámide de Giza era un triángulo perfecto de luz. Sus lados pulidos actuaban como un enorme espejo, por lo que reflejaban el poderoso sol egipcio. Este es el punto donde deberías ponerte las gafas. Y esa cosa brillante que ves en la cima de la pirámide es en realidad oro. La piedra angular en la parte superior de la pirámide se llama piramidión. Estaba cubierta con láminas de oro. Como puedes adivinar, fueron las primeras piedras en desaparecer. Hagamos otra parada antes de llevarte de vuelta a tu aula. Viajamos a las Islas Británicas. Y no, nuestro destino no es Stonehenge, es Newgrange, en el condado de Meath.
Los científicos estiman que los pueblos antiguos de Irlanda construyeron este monumento de piedra alrededor del año 3200 a.C. Esto lo hace más antiguo que tanto Stonehenge como la Gran Pirámide de Giza. La función del montículo circular en Newgrange es la misma que la de la Gran Pirámide e igualmente misteriosa. Se estima que la cantidad de piedra suelta presente en el valle supera las 220.000 toneladas, y no está simplemente lanzada al azar en un montón. El orden en el que las piedras están colocadas hace que la estructura sea resistente al agua. Eso explicaría cómo Newgrange ha sobrevivido durante tanto tiempo. Hace que te den ganas de gastar dinero en esa funda impermeable para el teléfono. Estás de vuelta en tu escritorio escolar, pero la clase de matemáticas de hoy es lo último en lo que piensas. Estás contemplando lo grandiosas que son las pirámides egipcias y si tenemos algo similar hoy en día. Resulta que los ingenieros modernos están tan impresionados con la Gran Pirámide como tú. Hay una pirámide de vidrio situada en el patio principal del famoso Museo del Louvre en París. El panorama de San Francisco no estaría completo sin la pirámide Transamérica, de 48 pisos. Pero Las Vegas fue más allá. Allí encontramos el Hotel Luxor. Es tan grande que es la tercera pirámide más grande del planeta. Y adivina qué hay frente a ella. Sí, una réplica de la Esfinge. Tiene 33 metros y medio de altura, 2 pisos más alta que la de Giza. Sí, todo es más grande en Las Vegas. Es 1898 y participas en unas excavaciones en Saqqara. Este lugar no muy lejos de El Cairo está lleno de tumbas antiguas y pirámides. Estás en plan Indiana Jones y esperas encontrar algo realmente fenomenal y hacerte famoso. Oro, manuscritos, mapas del tesoro, momias de faraones famosos. Espera, ¿un pájaro de madera? Estás muy decepcionado porque parece un juguete normal. Uno viejo pero sin valor. No puedes imaginar que años más tarde alguien diría que tu pájaro era en realidad un antiguo monoplano. Así es, el artefacto, apodado el pájaro de Saqqara, está hecho de sicomoro. Tiene una envergadura de solo 18 centímetros y pesa alrededor de 40 gramos. Es un perfecto recuerdo original de Egipto, diría yo. Tiene más de 2000 años y es bastante sencillo, sin ninguna talla de plumas u otros ornamentos intrincados. Sin embargo, tiene pico y ojos, lo que hace que parezca un halcón, el emblema de la deidad Horus. Su cola es bastante rara, ya que es cuadrada. Se ve extrañamente erguida y parece que la parte hundida era el lugar para una pieza ahora desaparecida. A los humanos nos encanta resolver un buen misterio, así que ha habido varios intentos de explicar el uso del pajarito. La primera idea, muy simple, es que era un objeto ceremonial. La segunda es que era un juguete para un niño de alguna familia acomodada. Podría haber sido una especie de boomerang, que era un objeto bastante popular en el antiguo Egipto. También existía la teoría de que el pájaro había sido utilizado como veleta. Pero esta idea ha quedado desacreditada, ya que la figura no tiene agujeros ni marcas, salvo la que se hizo en el Museo de El Cairo para fijar la pieza en un palo. Así que no había forma de colgarla en el pasado. Casi un siglo después del hallazgo del ave, el egiptólogo Khalil Mesaya propuso una nueva teoría según la cual podría haber sido un modelo de monoplano. En su opinión, al ave le faltaba una cola horizontal. Por lo demás, tenía las alas dispuestas en ángulo recto, similar al de los aviones modernos. Podría haber funcionado para generar la sustentación aerodinámica necesaria para volar. El Dr. Mesaya también afirmó que en aquella época era habitual colocar modelos en miniatura de inventos tecnológicos en las tumbas. Entonces, ¿los egipcios inventaron el avión en el año 200 a.C.? Eso haría que los hermanos Wright, considerados los inventores de la aviación, estuvieran muy disgustados, ya que recién realizaron uno de sus primeros vuelos en 1903. Solo hay una manera de saberlo con seguridad y es probar el modelo. Pero el Museo Egipcio de El Cairo no permitiría que uno de sus preciados objetos expuestos volara como un juguete. Por eso el diseñador de planeadores Martin Gregory construyó un modelo similar, esta vez de madera de balsa, y llegó a la conclusión de que incluso con la cola el avión no podría volar mucho. ¿Caso resuelto? Pues no. Esto no sonó lo suficientemente convincente para el History Channel, así que invitaron a un experto en aerodinámica para que hiciera una nueva réplica del pájaro. Él lo probó en un clima similar al que había en el antiguo Egipto, y quedó impresionado con las capacidades del pájaro aeroplano. Así que, si inventaron el prototipo de un avión en tiempos de los faraones, sería un buen ejemplo de un artefacto fuera de lugar. Es decir, un objeto que está muy por delante de su tiempo en términos de tecnología o historia. Y el pájaro de Saqqara no es el único ejemplo.
En 1901, un grupo de submarinistas recuperó el mecanismo de Anticítera de un naufragio cerca de la isla griega de Anticítera. Se lo conoce como la primera computadora analógica del mundo, y su antigüedad se sitúa en torno al año 100 a.C. El mecanismo de bronce podría indicar la posición del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, así como la fase lunar, las fechas de los próximos eclipses solares e incluso la velocidad a la que la Luna se desplaza por el cielo. Nadie sabe a ciencia cierta quién lo utilizó ni cómo o dónde se fabricó, pero es evidente que es extremadamente preciso y demasiado avanzado para su época. Los primeros inodoros con cisterna del mundo se inventaron a mediados del siglo XX. Es broma. Los antiguos minoicos de la isla mediterránea de Creta y la civilización del Valle de Indo idearon al mismo tiempo este brillante invento hace unos 4000 años. La fontanería y el saneamiento estaban tan bien hechos que nadie consiguió diseñar nada mejor hasta 2000 años después. En el palacio de Cnosos se descubrió un antiguo retrete minoico. Aparentemente tenía un asiento de madera colocado sobre un túnel que dirigía el agua desde un depósito en el tejado hasta una alcantarilla subterránea. Otras variedades obtenían el agua de cántaros. Solo los más ricos podían permitirse toda esta gloria. Así que, si querías comprar una casa en aquella época, el inodoro con cisterna era un signo revelador de que estabas en el barrio de los acaudalados. Las puertas automáticas se convirtieron en un invento genial y aparentemente nuevo allá por 1931, pero la tecnología que las sustenta es en realidad mucho más antigua. Se remonta al siglo I de nuestra era. El matemático e ingeniero Herón de Alejandría ideó un sistema hidráulico para abrir y cerrar las puertas de los templos. Para ponerlo en marcha, había que encender un fuego para producir calor. Había una olla de metal bajo el fuego llena de agua hasta la mitad. El inventor conectaba la olla a unos recipientes que actuaban como pesas. Cuando el fuego ardía, el agua se desplazaba hacia los recipientes que bajaban y tiraban de las cuerdas. No era nada parecido a la puerta de un supermercado que se abre delante de ti antes de que tengas tiempo de pensar. La puerta de Herón tardaba horas en abrirse y no había forma de detener el proceso. Por eso solo abrían las puertas una vez al día, antes de que la gente entrara al pueblo para añadir algo de misticismo al edificio durante las ceremonias. ¡Qué espeluznante! Se cree que la primera batería de la historia se inventó en Bagdad hace unos 2000 años. Un arqueólogo alemán encontró un tarro de arcilla de forma ovalada en 1938. Los científicos aún no están seguros de para qué servía y quién lo inventó exactamente. Existe la teoría de que se utilizaba para galvanizar objetos con metales preciosos. Cuando la llenaban con un ácido débil como el vinagre, la pila producía alrededor de 1 voltio de electricidad. Otra teoría dice que era un recipiente para guardar pergaminos sagrados. ¿Te gustaría comprar lentes de contacto diseñados por el mismo Leonardo da Vinci? En 1508 inventó unos lentes de cristal con un embudo de un lado. Se suponía que tenías que ponértelos y meter agua dentro para mejorar tu visión. Suena un poco incómodo, ¿verdad? Pero alrededor de un siglo después, el científico francés René Descartes decidió mejorar la idea y hacer que la córnea entrara en contacto con las lentes. De allí surgió el nombre de lentes de contacto. El tubo de cristal lleno de líquido ayudaba a mejorar la visión, pero parpadear era tristemente imposible. 2 siglos y medio más tarde, las nuevas tecnologías de la industria del vidrio les permitieron a los científicos diseñar lentes de contacto que encajaban en el ojo y permitían parpadear. Sin embargo, estas lentes eran de vidrio soplado y no dejaban respirar al ojo. Unos 50 años más tarde, las lentes de contacto pasaron a ser de plástico, ligeras, irrompibles y resistentes a los arañazos, pero seguían cubriendo todo el ojo. Y entonces, en 1948, un técnico óptico inglés, Kevin Touhey, lijó accidentalmente una lente de plástico y descubrió que podía seguir en su sitio aunque solo cubrieran la córnea. Imagina que vives en Londres del siglo XIX y necesitas enviar un mensaje a Nueva York. Bien, pues habría tardado unos 10 días en llegar por barco. Así que cuando el tiempo de entrega pasó de días a horas en 1858, fue una auténtica sensación. El primer mensaje lo envió la mismísima Reina Victoria. Todo fue posible gracias a un cable telegráfico transatlántico que corría bajo el océano. Lamentablemente, el nuevo y genial invento solo duró unas semanas. Tuvieron que pasar años para que volviera a funcionar. Imagina que trabajas 7 días a la semana en una obra de construcción a gran escala. Tú, junto con otras miles de personas, transportas millones de bloques de piedra y los colocas unos encima de otros según un complejo sistema.
Trabajas sin equipos de construcción modernos. No tienes aire acondicionado ni acceso constante a agua. Afuera hace tanto calor que se pueden freír huevos en la calle. Llevas décadas construyendo la pirámide y ahora, cuando por fin está terminada, disfrutas del resultado del colosal trabajo de miles de personas. Estás ante un gigantesco monumento cultural de valor mundial que se congelará en el tiempo y asombrará a la gente por decenas de miles de años. Han pasado algunos miles de años. La gente del siglo XXI ve las pirámides y dice, ¡wow! No puedo creer que los humanos hayan construido esto. Sí, quienes construyeron las pirámides no habrían apreciado tal teoría. Pero de hecho, hay razones para creer que la gente las construyó usando una tecnología fantástica. Desde el exterior parece que las grandes pirámides son solo grandes triángulos de piedra. Personas simplemente pusieron algunos bloques pesados unos encima de otros y eso es todo. De hecho, su diseño parece demasiado perfecto para ser verdad. Están formadas por más de 2 millones de bloques. Estos están tan cerca unos de otros y son tan uniformes que no se podría meter ni siquiera una hoja de papel entre ellos. Científicos aún no pueden averiguar qué tecnología exacta se usó para construir las pirámides egipcias. Una de las más grandes y famosas es la Gran Pirámide de Giza. Esta enorme construcción conocida en todo el mundo tiene un gran secreto. En su cima debería haber una cúspide o piedra angular. Es un bloque de piedra de forma triangular, una pequeña pirámide en la cima de una enorme. También se llama piramidón. Los constructores del antiguo Egipto la hicieron de granito y piedra caliza y la cubrieron de oro. No hay registros ni dibujos antiguos que demuestren que hubo un piramidón en la cima de la Gran Pirámide. Pero hay otra estructura en el antiguo Egipto con un triángulo de este tipo, la Pirámide Roja. Se construyó antes que la Gran Pirámide y su cúspide ha sobrevivido hasta nuestros días. Arqueólogos la encontraron y reconstruyeron, pero ¿dónde podría estar la cúspide de la Gran Pirámide? Es un misterio sin respuesta. Algunos están seguros de que los ladrones la robaron de la cima. Tal vez subieron y empujaron el piramidón hacia abajo. Tiene todo el sentido del mundo, la cúspide era probablemente el elemento más valioso de la pirámide. Muchos científicos y arqueólogos aún no saben su propósito exacto. Algunos creen que este pico cubierto de oro glorificaba a los faraones, ya que reflejaba la luz de la luna por la noche e iluminaba todo el espacio a su alrededor. Durante el día, reflejaba la luz del sol. Se podía notar desde lejos. La cima de la pirámide era una especie de estrella guía para los viajeros perdidos. Los demás bloques de la pirámide son de piedra caliza. La gente los pulía para que parecieran brillantes. En el pasado, incluso brillaban y reflejaban luz. Se podían ver pirámides brillantes desde el espacio, aunque parecían pequeñas luces. A lo largo de miles de años, los vientos, las tormentas de arena y las lluvias han cambiado el aspecto de las pirámides. Si la gente las hubiera cuidado durante todo este tiempo, habrían parecido algo sacado de las películas de ciencia ficción o las pirámides de Las Vegas. Pero por desgracia, nunca veremos su aspecto original. Algunos arqueólogos y científicos creen que la cúspide podía absorber la energía del sol y distribuirla uniformemente por toda la pirámide. Nadie sabe con exactitud por qué los egipcios necesitaban esta tecnología. Existe la teoría de que las pirámides son antiguos sistemas de energía. Los faraones aplicaron esta energía para usar algunas tecnologías únicas que eran más avanzadas que todos los logros del siglo XXI. Y la forma triangular de las pirámides era ideal para potenciar esta energía electromagnética. En teoría, la radiación solar o las fuerzas electromagnéticas se acumulaban en la parte superior de la pirámide, llenaban las salas interiores y luego bajaban por las paredes hasta la base. Cualquier distorsión de la superficie podía impedir que el flujo se extendiera, así que tenían que crear una que fuera perfectamente lisa. Por eso instalaron los bloques de manera que nadie pudiera meter una aguja o una hoja de afeitar entre ellos. Muchos creen en esta teoría porque construyeron las pirámides con piedra caliza. Este material puede contener energía. En la parte interior, crearon depósitos de granito para provocar la ionización del aire, es decir, para crear una carga eléctrica.
También cavaron canales bajo la pirámide para que el agua transmitiera la electricidad, y en la parte superior pusieron una cúspide de oro, el mejor conductor de electricidad. Así se consigue un gran generador de energía. Diferentes culturas usaron tecnologías similares para crear electricidad en todo el mundo. Pero son solo teorías. Si hubiera funcionado, la humanidad utilizaría estas tecnologías hoy en día. Hay menciones a la industria del metal, la química, la ingeniería, la física, las matemáticas y la astronomía en algunos registros antiguos. La mayoría de los científicos no creen en todas estas cosas. Conocemos las etapas detalladas del desarrollo de las tecnologías en diferentes culturas. En el siglo XXI, los científicos, historiadores y antropólogos pueden seguir la evolución de todos los dispositivos modernos. Si la gente hubiera creado algunos inventos tecnológicos en la antigüedad, la historia del mundo habría sido diferente. Todos los logros de la antigüedad podrían haber sido borrados de la faz de la Tierra por cataclismos globales, y eso nos puede pasar a nosotros. Solo hay que imaginar cómo la gente desenterraría una laptop dentro de 5000 años. Tal vez no entenderían qué tipo de aparato es. Otra maravilla egipcia rodeada de misterios es la Esfinge. Los egipcios la esculpieron en una única y enorme pieza de piedra caliza hace unos 4500 años. Pero los científicos aún no saben la fecha exacta de su construcción ni quién la construyó. La gente la pintó de diferentes colores, por lo que parecía mucho más brillante y vívida en el pasado lejano. Brillaba igual que las grandes pirámides. Bueno, el tiempo no solo ha cambiado su aspecto, sino también su nombre. Al principio los egipcios la llamaban Hore Maketh. Los griegos la rebautizaron como Esfinge unos cientos de años después de su construcción. Esta destacaba la grandeza de los gobernantes de Egipto. También cumplía la función simbólica de perro guardián de la tumba del faraón y de los caminos que conducían a ella. Esta versión parece realista, ya que los arqueólogos han descubierto muchas entradas secretas a los pies de la Esfinge. Tal vez estas habitaciones e intrincados túneles conduzcan a salas subterráneas con tesoros, y los tesoros no siempre significan oro y joyas. Según las leyendas y teorías, la Esfinge guarda la sala de los registros, el almacén de todo el conocimiento de la humanidad. La información sobre el antiguo estado mítico de la Atlántida podría estar allí. En internet se pueden encontrar muchos mapas detallados de los calabozos internos de la Esfinge. Muestran estructuras de 12 pisos de profundidad bajo la estatua. Parece una pequeña ciudad llena de oro, pergaminos de conocimiento y diversos artefactos antiguos. Pero no te creas todos esos mapas. Son solo teorías. Han pasado varios miles de años, pero la gente tiene muy poca información al respecto. Los arqueólogos saben que hay muchas cosas extrañas y emocionantes sobre la Esfinge que aún no se han descubierto. Algunos lugareños tienen miedo de investigar porque creen que pueden despertar algo terrible en las profundidades subterráneas. Por eso, son principalmente científicos de otros países los que realizan las excavaciones. En 1998, científicos descubrieron extraños túneles que conducían a habitaciones vacías bajo la Esfinge. Se dieron cuenta de que algunas personas intentaron llegar ahí a través de los túneles en el pasado, y quizás ellas se llevaron todos los tesoros que habían ahí. Una de las leyendas dice que un poderoso artefacto yace bajo la Esfinge. Su tecnología puede cambiar el mundo entero. Pero los lugareños lo ocultan porque puede dañar al planeta. Algunos creen que se pueden encontrar pruebas de tecnologías desconocidas pintadas en las paredes de granito de las tumbas de los faraones, pero lo más probable es que estas pinturas y signos nos cuenten los mitos y leyendas del antiguo Egipto. Pero, ¿y si los símbolos y dibujos egipcios son instrucciones detalladas para usar tecnologías antiguas? ¿Y si los lugareños que vivían en esa época pensaban, los humanos en el futuro no serán capaces de obtener energía por sí mismos, dejemos unas instrucciones detalladas para ellos? En fin, hay muchos enigmas y teorías. En realidad, la búsqueda de respuestas es algo peligroso, ya que no es fácil entrar en las salas subterráneas. Las excavaciones pueden arruinar la estructura de toda la Esfinge. Cualquier persona que se adentre en los túneles puede perderse y no encontrar nunca el camino de vuelta. Además, cuesta mucho dinero. Ahora bien, algo muy increíble sería que se inventara algún dispositivo que pudiera escanear las zonas subterráneas y mostrar sus modelos detallados.